Hola, ¿cómo están? Pues vamos a continuar precisamente con lo que es la última sesión de la materia de técnicas y estrategias del aprendizaje. Pues vamos a ver un concepto muy importante que precisamente creo que no todos hemos escuchado ni analizado. Esto es la palabra hipnopedia. La hipnopedia es una técnica de aprendizaje a través del sueño. El término proviene del griego hipno, que significa sueño, y pedia significa educación. Entonces, por lo tanto, el filósofo inglés Aldous Huxley utilizó el término en su novela Un mundo feliz en la obra La hipnopedia. Es una herramienta de control social que se utiliza para inculcar ideas a la población. La hipnopedia se ha utilizado en el pasado como una forma de aprender idiomas, pero actualmente su credibilidad es muy baja. La hipnopedia en niños se puede aplicar a niños para mejorar su sueño, un sistema inmunológico, energía y estado de ánimo. Para implementarla se puede repetir frases cortas y positivas mientras que el niño está en la fase del sueño. Se recomienda hacerlo durante 21 días seguidos. Es importante reforzar los mensajes con hechos cuando el niño está despierto. La hipnopedia es la novela Un Mundo Feliz. En la novela los humanos se desarrollan en centros de condicionamiento donde una voz susurra frases cortas y memorizables que van moldeando sus pensamientos. Por lo tanto, pues entendemos que precisamente esta estrategia pues tiene que ver con una parte receptiva de los mensajes que recibimos. Se hace en los niños porque es un pequeño experimento donde dice que pues la parte de los niños se maneja por un desarrollo psíquico y emocional. Por lo tanto, pues entendemos que hay como características de las formas que nosotros aprendemos, de los aspectos que en este caso, pues no estamos como trabajando y que obviamente es como un reforzamiento de aquello que somos buenos. Vemos que esto se desarrolla en el inconsciente y que está dirigido a nuestras vidas hasta en un 90%. Los pensamientos y las emociones, así como las acciones, son aspectos muy importantes para la parte de la actitud del origen de un elemento. El sueño, pues, es una parte idónea que debemos de verificar porque al final, pues, si no descansamos, vamos a tener diversos problemas emocionales y de salud. Entendemos entonces pues que precisamente conocemos por la parte etimológica de la hipnopedia y que esta palabra está compuesta precisamente por dos elementos que es el sueño y el aprender. Por lo tanto, quiere decir aprender durante el sueño. El sueño es un elemento idóneo para transmitirle al niño cuánto lo amamos, así como para afirmar sus capacidades y potenciar su desarrollo. Nosotros vemos que cómo se puede ayudar a un niño con este aspecto, pues según los expertos, la hipnopedia para un niño es una forma efectiva de mejorar el sueño y su garantía se basa en el hecho de que cuando dormimos, sobre todo en el ciclo del sueño profundo, la mejora del sistema inmune es indudablemente una de las mayores ventajas de dormir, ya que el sueño es un elemento clave para el equilibrio biológico, porque restaura la energía que necesita el cuerpo para su funcionamiento. Una buena noche de sueño influirá también en el estado de ánimo del pequeño, ya que estará contento y dispuesto a socializar y a aprender. Según el estudio realizado por diversos institutos, manejan que los niños
no habían dormido lo suficiente y tenían un volumen menor de ciertas áreas del cerebro, responsables de la atención, la memoria y el control, de la inhibición y en comparación con lo que se tenía de hábitos y el sueño saludable. Entendemos entonces que lo que hace la hipnopedia, perdón, es actuar como una herramienta valiosa para transmitir la información deseada en el momento de dormir, considerando que las barreras de su mente consciente, es decir, que todo lo que se dice penetrará en la mente directamente. Y entonces, pues vemos que hay que implementar precisamente esta estrategia con varias fases. La fase uno es la fase positiva, que es muy importante pensar en 3 o 4 fases cortas que sean positivas como yo te amo, duerme tranquilo que yo estoy aquí, yo te protejo y te cuido y si es necesario escribirlas para recordarlas y evitar utilizar la palabra no. Enfócate en lo que se siente amado. Utilizar palabras llenas de motivación con las que se pueden dejar una huella de amor y confianza en tu hijo. En la parte que se puede encontrar una afirmación diaria y que ayudará a que tus hijos se sientan más fuertes y optimistas para seguir desempeñando sus actividades. El aspecto 2 es el tiempo y el lugar, la parte donde se espera que hayan pasado 2 horas luego de que el niño se ha dormido, que es cuando entra en la fase de sueño para acercarte a su cama y sin despertarle comienza a decirle las frases con una voz suave, casi como un susurro, de manera natural y tranquila. Ahora repite las frases por 5 a 10 minutos. Puedes concluir con una frase amorosa que salga de tu corazón, afirmándole, recordándole lo importante que es para ti. El aspecto número 3 se maneja con la frecuencia y según los estudios deben hacerlo como parte de la rutina durante 21 días seguidos. Esto para la mayoría de hábitos debido a que es el periodo de tiempo en que se produce una generación celular. Crea días felices, descubre cómo es parte esencial de la frecuencia infantil, las rutinas y obviamente pues la parte emocional. Número 4, consistencia. Es importante recordar que debemos ser consistentes en nuestro proceder con los niños, es decir, que no solamente en la noche cuando los vamos a verificar para dormir, sino que también las palabras de amor están inmersas y que hay que ser amorosos en el transcurso del día. Descubrir cómo la conciencia es fundamental en el aprendizaje de los niños. La hipnopedia para los niños agresivos involucra el uso de los mensajes positivos durante el sueño y pueden ayudar a influir en el comportamiento, las emociones de tu pequeño. Esta técnica se basa en la idea de que los mensajes repetidos durante el sueño pueden ayudar a reforzar actitudes y conductas positivas. La hipnopedia puede ser un recurso útil que junto con otras intervenciones como la terapia y el apoyo emocional constante pueden ayudarte con el comportamiento del niño. La hipnopedia funciona para los niños agresivos, pues vamos a ver que sí. Los mensajes de amor y afirmaciones positivas hacen que el niño tenga que una recepción de estímulo más positiva para mejorar su comportamiento. Es una herramienta efectiva para que esta dificultad se convierta en una solución y para abordar la agresividad del niño.
Algunos ejemplos de frases de hipnopedia para los niños, pues son reforzamientos que ofrecen una fascinante forma de estimular el aprendizaje durante el sueño. Estos son algunos ejemplos que se pueden utilizar. Soy capaz de lograr cualquier cosa que me proponga. Soy inteligente y capaz. Soy amable y cariñoso. Me amaba y amo, me aman y amo a mi familia. Esta técnica especial estudia cómo ciertos mensajes pueden ayudar a los niños a aprender, crecer mejor mientras duermen. Yo te amo, duerme tranquilo, que yo estoy aquí, te protejo y te cuido. Eres capaz, me encanta ser tu mamá, estoy orgullosa de ti, eres importante. El cultivar la paciencia y la conexión con sus hijos es importante. No siempre es fácil mantener el buen ánimo todo el día, ya que las preocupaciones, los problemas o la falta de tiempo pueden hacernos actuar impacientemente con nuestros hijos. Para mejorar esto, pues tenemos que prestar mucha atención en sus necesidades. También debemos recordar que somos los adultos los que debemos actuar con paciencia, sabiduría y tino con los tesoros que han sido confiados en nuestras manos para su información y desarrollo, ya que no son nuestras emociones las que deben desbordarse sin control sobre ellos. Entendemos entonces pues que precisamente esta categoría o este concepto nos ayuda a verificar cuáles son las necesidades, cómo podemos trabajarlas y que obviamente pues esta técnica es muy importante, pero también es una parte que tenemos que aprender a manejar para poderlo convertir en un aspecto positivo y no negativo. Otro de los elementos que vamos a ver precisamente son técnicas de estudio para el aprendizaje. Dentro de lo que nosotros estamos verificando, pues entonces vamos a ver que las técnicas de estudio pues son estrategias que ayudan a aprender y retener información. Entre ellas se encuentran mapas mentales, fichas de estudio, subrayado y resumen, lluvia de ideas, codificación de notas, organizadores gráficos, diagrama de araña, cuadros comparativos, infografía, etcétera. Vamos a ir desarrollando algunas de estas, sin embargo, vamos a verificar que precisamente una técnica es un elemento muy importante o una estrategia diseñada cuidadosamente para facilitar la comprensión y retención de cierta información. Entendemos entonces que es una forma de práctica activa y que tiene que ver con la inteligencia. Es un conjunto de técnicas y que también pues se maneja esta parte del potencial y la capacidad efectiva de la vida cotidiana. Entendemos entonces que, por ejemplo, un mapa mental es como un diagrama que organiza ideas de manera lógica y resumida. Las fichas de estudio son tarjetas que ayudan a memorizar conceptos, vocabulario, fechas y fórmulas. En el subrayado y resumen se subrayan las ideas principales de un texto y se crea un resumen conciso. En la lluvia de ideas se reúnen ideas, perspectivas de diferentes personas para resolver dudas. La codificación de notas se asocian conceptos con imágenes o colores específicos para crear una conexión visual. Organizadores gráficos. Se estructuran las ideas sintéticamente y se conectan conceptos. Diagramas, como en el caso de araña, se relacionan conceptos entre sí. Cuadros comparativos se reflejan las diferencias y similitudes entre diferentes elementos. Las infografías se comunican datos gráficamente, se realiza un tema y se estructuran sus conceptos e ideas principales. Para estudiar de manera efectiva es importante entender lo que se puede
pretender retener. Ahora, entendemos también que se busca el mejor momento para estudiar, tener constancia y disciplina, identificar los vacíos de información que se tengan y poner en práctica los temas difíciles para entender. Dentro de estos aspectos, pues vamos a poder verificar que hay varios tipos y que obviamente el trabajo que se pretende es estudiar para tener un buen resultado. La falta de motivación es uno de los aspectos que tenemos que verificar porque obviamente pues esta parte de la concentración y de los materiales pues se manejan de forma diversa. Las distracciones también son elementos importantes que tenemos que atender porque es una parte fundamental de cada uno de los seres y que obviamente el estrés y la ansiedad, así como la presión académica puede ser una parte que afecta porque se convierte en un aspecto negativo. La falta de planificación, precisamente de tener una estructura, lejos de ser una herramienta, pues se convierte en una situación compleja. Las técnicas de estudio pues deben de ser eficaces y que obviamente fáciles de entender. Vamos a analizar algunos aspectos. Aprender de memoria las cosas ya pasó en tiempos antiguos, ya pasó de moda y no está de más decir que los resultados de este tipo de estudios son en la mayoría fatales. Si te olvidas de alguna palabra, puede que se te olvide todo lo demás. Pero no te preocupes, existen muchas técnicas para que obviamente estas técnicas de estudio nos van a ayudar de forma dinámica, divertida y que obviamente esto va a hacer que potencialice el aprendizaje. El aprendizaje, pues, maneja técnicas de estudio y cuáles son esas, vamos a mencionar algunas. Una es el subrayado de lo importante. Este es uno de los métodos de estudio más conocidos. Se debe descartar la parte negativa o más bien tenemos que trabajar en los significados del texto, usando colores, resaltadores, marcadores y que obviamente pues esto se va a ir haciendo conforme se va leyendo y se va entendiendo el texto. Punto número 2, realizar sus propios apuntes. Esto es que cada uno de nosotros tiene un hábito de estudio y que se trata de resumir lo más importante o lo que vamos a ir entendiendo con nuestras propias palabras para así recordarlo. Se debe tener en cuenta que no se debe manejar muchas palabras claves porque se puede perder esa parte del significado. Entendemos también que esta herramienta pues es una parte fundamental en todo momento. Los mapas mentales es una herramienta o técnica muy efectiva sobre cómo estudiar mejor que se enseña en el colegio y un mapa mental resume, organiza nuestras ideas si lo hacemos bien. Puede ahorrarnos muchas horas de estudio y asegurarnos sacar una buena nota en el examen. Puede abordarse y obviamente se puede utilizar como una herramienta digital. El punto número 4 es una ficha de estudio. Si quieres asimilar datos concretos como fechas, números, vocabulario, deberás seguir este método de aprendizaje. Es útil utilizarlas de manera que incluya el uso de números o aprender otro idioma. Entendemos también que este se realiza con un proceso de memorización, pero también de forma divertida. Se pueden elaborar fichas de manera manual a través de apps como Crams, Quizlet, Flashcard, etcétera. Aspecto número 5. El ejercicio y caso práctico. Alguna vez, pues, hemos estado nosotros verificando las teorías o las técnicas de alguna materia con tan solo leer. Realizar ejercicios o resolver casos prácticos son muy útiles para asimilar una teoría de manera más sencilla. Esto se aplica especialmente en cursos relacionados a las finanzas, contabilidad, estadística, negocios, física y otras.
El aspecto número 6 es el test. Se realizan los tests en los días previos al examen. Es una excelente manera de repasar y prepararse para el gran día. Entendemos que pues este tipo de situaciones también se comparten entre los compañeros a detalle para que veamos cuáles son los aspectos que se omitieron. Número 7, el brainstorming. Hace una reunión de grupo y se realiza una lluvia de ideas sobre un determinado tema y en cada uno de los métodos de estudio más útiles. Al momento de realizar los trabajos en grupo, se deben tener ideas y perspectivas, ayudar a resolver dudas y llegar a fondo en las materias en que se está preparando para un examen. Entendemos que el punto número 8 es enseñar. Precisamente en esta técnica, la aplicación de lo aprendido se debe realizar a través de las exposiciones en un grupo de trabajo o compañeros de clase. En la habilidad de enseñar a otra persona lo aprendido reforzado del tema y obviamente pues esto se va a ir incrementando. El punto número 9 pues son las reglas mnemotécnicas. Se desea memorizar listas y conjuntos de técnicas que obviamente pues se pueden manejar y asociar con conceptos y con otros que están más familiarizados. Por ejemplo, la palabra chon se usa para recordar los siguientes elementos de la tabla periódica: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Aspecto número 10, organizar el estudio. Otra técnica que pueden usar para aprender a estudiar mejor es desarrollar un calendario y tomar en cuenta los objetivos y el tiempo que se tiene disponible. Se puede programar en su propio celular, enlazarlo y obviamente calendarizar con alertas simples y visibles en el escritorio. Y el 11 es el método basado en imágenes. El método más utilizado es memorizar con dibujos y consiste en utilizar tus propios dibujos para representar de forma visual tus ideas. Las imágenes creadas deben de ser incorporadas como imágenes mentales que guiarán el recuerdo de los elementos que expresan y pueden ser la representación de figuras, ideas concretas y el corazón representa dibujándolo. La relación semántica para ideas abstractas. Se maneja que la defensa se puede representar con un escudo. La semejanza lingüística es la tasa de representación dibujando una taza. La relación por asociación libre es precisamente la parte espontánea, pero la representación también de algún elemento importante. Y por último, el 12, que crea foros en línea para preparar el examen. Otra manera de aprender a estudiar cuando las nuevas tecnologías pues se manejan a través de los campos virtuales de las instituciones. Entendemos que el espacio web como el blogger, que sería Google o Facebook, el alumno puede crear foros para proponer distintas preguntas sobre la materia que va a dar en el examen, participar en el resto de los estudiantes y participar continuamente. Ya sabemos que hay que estudiar, que manejar esa parte y que la estructura de las técnicas de estudio pues debe de ser un trabajo en equipo. Cada uno de estos elementos pues es muy importante porque al final aquí vemos que cómo aprendemos. Decimos que nosotros leemos un 10%, más bien entendemos un 10% de lo que leemos,
un 20% de lo que oímos, un 30% de lo que vemos, un 50% de lo que vemos y oímos, un 70% de lo que decimos, un 90% de lo que hacemos. Y obviamente, pues esto va en contraflujo donde vamos a aprender a leer, a escuchar al profesor, ver un gráfico, ver una demostración, tener una conversación y platicar lo que interesa aprender. Y bueno, pues cada uno de estos aspectos son de forma muy importante. Vamos ahora a analizar un poco acerca del esquema. Y entonces entendemos que es una representación gráfica. Es un elemento cual se utiliza con conceptos principales y que suelen utilizarse en una lectura. Ahora, un esquema es una representación no nada más de conceptos principales, sino que también es comprender y estudiarlos de forma clara y acomodada. Suele realizarse tras la lectura de un texto y el subrayado de sus ideas principales, así como manejar una simple y clara forma de organizar el concepto a través de palabras y recursos gráficos. Entendemos entonces que en todos los esquemas se parte de un concepto central mediante líneas, flechas u otras marcas gráficas. Se muestra cómo las dos ideas de los conceptos principales, secundarios o terciarios se vinculan con el tema principal entre sí. De esta forma, se menciona y se representa de forma estructurada la información. Entendemos que el esquema es una herramienta de uso y de organización de la información, sumamente útil ya que da una visión general del tema y estudia a través de una síntesis y permite al lector memorizar de manera visual las ideas principales. Entonces, bueno, vamos a ir entendiendo cuáles son algunos aspectos importantes y lo que es la característica del esquema es representar la información de manera clara y directa. Incluye los conceptos fundamentales de un tema. Muestra la relación que hay entre estos conceptos. Se presenta la información visualmente atractiva al incluir distintos tipos de recursos. Sirve como herramienta de estudio al ser una síntesis de un tema, un texto o una exposición. Entendemos entonces que en esta parte de la teoría, pues resulta una herramienta eficaz para la comprensión del estado que se trata de informar y pues sirve como apoyo para exposiciones porque se emplea para realizar estos elementos educativos y ver la forma de manejar también esto a futuro. Entonces, pues entendemos que el esquema maneja cuadros sinópticos y utiliza las llaves o cohetes para escuchar bien la información. Entendemos que esta forma es una estructura jerarquizada y que obviamente pues tiene que ver con muchas tendencias. Dentro de los elementos del esquema, precisamente se manejan los códigos, los mensajes, hay información que se puede establecer desde un día antes o a lo mejor muy temprano. Y entonces, pues nosotros no vemos inconvenientes si lo hace desde la misma plataforma para que podamos tener este tipo de situaciones o circunstancias que se van a estar manejando. Entonces, pues ya con esto, pues vamos a entender qué es un esquema, cuáles son los elementos más importantes que se deben manejar, cuál es el registro o reporte de cada modalidad y obviamente cuál es el aspecto que se va a tomar en cuenta. Dentro de esto, pues ahora vamos a partir precisamente de otra herramienta de estudio que es el resumen. Ahora entonces entendemos que el resumen en un texto precisamente es la idea principal de otro texto, discurso o discusión oral. En este caso es una técnica de estudio que ayuda a comprender y repasar un tema. Las características de un resumen pues tienden a tener como una estructura definida
precisamente con algunos elementos importantes, como vienen siendo, es breve, claro y sistemático. Entendemos también que pues se relacionan las ideas, que se utilizan palabras propias o las del autor. Es importante, sin plantear puntos de vista, pues la parte personal evidencia los vínculos lógicos entre las ideas e incluye palabras claves que identifican el tema. Entendemos entonces que uno de los elementos pues es el uso del resumen, que precisamente nos va a ayudar en trabajos de investigación como parte obligatoria. Se maneja en artículos publicitarios para representar una obra literaria y el artículo científico para identificar estos elementos, pues debe ser un tema. En la escuela, para demostrar la comprensión lectora, pues se tiene que precisamente estimular esa parte de la lectura para estudiar una parte acerca de consultar posteriormente para preparar exposiciones, para verificar los trabajos y obviamente pues cómo se tiene que hacer un resumen, pues vamos a manejarlo como solución y jerarquización de la información relevante, reducir el momento a la mejor o el escrito, a determinar breves aspectos importantes y también pues cerramos precisamente con expresar con palabras propias principalmente la sustancia de las ideas. Ahora, entre los elementos del resumen tenemos el informativo que sintetiza y brilla una visión, la parte del descriptivo donde sintetiza de manera profunda, de investigación donde recopila la información de diversas fuentes, la sinopsis que maneja el resumen de manera general y que se lleva a una obra literaria. Y por último, la reseña que precisamente pues habla del resumen del contenido de una obra para poder manejar una evaluación desde ese tipo de contextos. Dentro de lo que estamos manejando de características y aspectos de lo que viene siendo el resumen, pues vamos a ver que hay como elementos muy importantes porque el propósito del resumen precisamente es que se consideren las ideas más importantes del texto. De esta forma se puede resumir un texto oral y manejar la parte escrita, las palabras que se están estructurando y es decir, es un resumen donde se plantean puntos de vista personales en el contexto académico y obviamente pues la parte de resumir es utilizado para dar la parte de la comprensión. Y bueno, pues entendemos que precisamente cada uno de nosotros aprende de forma diferente y que vamos a requerir de técnicas de lectura. Precisamente, pues las técnicas de lectura son herramientas ya estructuradas que se tienen que ir como desarrollando para fomentar esta parte de la responsabilidad. Las técnicas de lectura son habilidades y prácticas que ayudan a comprender un texto, a retener la información y mejorar la velocidad de la lectura. Las técnicas para aprender son leer entre líneas, utilizar el conocimiento previo, identificar ideas principales, hacer predicciones, visualizar el contexto, hacer un resumen, pensar en voz alta y utilizar notas y marcas. Entendemos también que las técnicas para leer rápido es una parte diagonal de fijación que nos da un seguimiento del dedo.
Ejercicios para mejorar la lectura del seguimiento, en este caso de la otra persona y en voz alta, pues tiene que ir manejando los roles. En el elemento del consejo para mejorar, ¿cuáles son las herramientas o estrategias que se estaban utilizando? Pues precisamente es un contexto previo de repasar, de tomar notas, de platicar en forma cotidiana y obviamente enfocar el punto de vista o atención de los estudiantes. Y que, bueno, se considera que al leer identificamos el autor, se identifica la estructura del texto y se considera un tipo de texto. Obviamente se considera o se maneja el formato del texto y que pues precisamente hay ilustraciones o esquemas. Las estrategias que nosotros vamos a estar trabajando pues precisamente son diversas. ¿Por qué? Pues que tenemos que verificar cuáles son cada una de estas porque podemos encontrar muchísimas, ¿no? Y obviamente, pues las estrategias son precisamente elementos de los cuales, pues nosotros vamos a estar trabajando, vamos a estar verificando y que obviamente, pues nos van a ayudar siempre en el contexto, ¿vale? Las estrategias de la lectura, porque no nada más es leer, ¿no? Sino es entender, pues precisamente nos van a ayudar a leer más que juntar letras. Es entender que cada letra tiene un sonido y que estos sonidos al combinarse forman palabras con significado. Esto nos permite comunicarnos e intercambiar ideas. El acto de leer es una esencia, no varía mucho, pero sí puede cambiar según el tipo de texto que leamos. Por ejemplo, los textos científicos utilizan un vocabulario especializado lleno de términos y técnicas, referencias a investigaciones y lecturas poco comunes en otros tipos de escrito. Por otro lado, los textos de estudio, principalmente sociales, se combinan con la información detallada de unos elementos visuales como gráficos o imágenes, creando una mezcla interesante y dinámica. En el caso de los textos literarios, su estilo depende del formato. Pueden ser tan flexibles como la poesía, tan estructurados como una novela, o tan innovadores como la literatura. Esto va dirigido y mezclado en diferentes medios que se están manejando de los textos y existe una estrategia de lectura diferente. Por ejemplo, los textos científicos invitan a leer con detenimiento y leerlos para comprender conceptos complejos. En cambio, al leer la literatura, puede ser más útil visualizar las escenas y conectar ideas. Lo que todos los textos comparten sin importar el área es la necesidad de cuestionarlos, reflexionar sobre lo que se dice y cómo lo dicen. Estas habilidades son claves en el aprendizaje que se fomenta en un entorno como nuestro colegio, por ejemplo. Algunas técnicas de mejora en la comprensión lectora, pues son diversas, pero tenemos que ir como mencionándolas para entenderlas. No son tan difíciles, pero obviamente, pues tenemos que conocerlas para que también podamos apoyar a nuestros alumnos. El primer aspecto es vuelve a leer el texto. Normalmente, al leer un texto por primera vez, nos quedamos con la idea principal. Si luego queremos profundizar o volver a leer el texto, es una de las mejores opciones, ya que cuando sabemos de qué se trata, los detalles que en un principio pudimos pasar por alto serán mucho más obvios tras la segunda lectura. Punto número 2, usar tu conocimiento previo. La información que vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida
puede resultarnos de mucha ayuda para afrontar nuevas situaciones. De igual modo, cuando vayamos y leamos un texto, estos conocimientos previos son de suma importancia, pues pueden facilitar la comprensión del mismo. Número 3, leer entre líneas. Usa las pistas del contexto. Cuando nos encontramos inmersos en la lectura de un texto, tenemos problemas con el significado de una palabra, pero no disponemos de herramientas para averiguar su significado. Debemos fijarnos en las partes del texto que lo rodean. De esto precisamente es de lo que hablamos cuando nos referimos a las pistas del contexto. Esta estrategia de comprensión lectora consiste en entender una palabra cuyo significado desconocemos, ubicándola en contextos con el resto del texto. Debemos ser capaces de leer entre líneas. Al final, todo se basa en emplear la lógica. Número 4. Piensa en voz alta. Todo adquiere mayor sentido cuando lo decimos en voz alta, puesto que es mucho más sencillo entender algo cuando se explica mediante la voz. En lugar de leer para uno mismo, si leemos algo y resulta que no lo hemos comprendido por completo, repetirlo en voz alta en una idea y tener en cuenta. Número 5. Haz un resumen. Cuando terminamos de leer, puede que alguno de los detalles no hayan quedado del todo claros. En este caso, reunir los datos más importantes del texto, tales como los personajes, el motivo, los problemas o los resultados, y pueden servir como ayuda para llenar ese pequeño hueco argumentado que no queda completamente claro durante la primera lectura. Esta técnica adquiere gran importancia en etapas educativas superiores, como el bachillerato, donde los textos suelen ser más complejos y requieren un análisis más profundo. Número 6. Ubica las palabras clave. Afrontan un texto y no es una tarea fácil. Ponerse a escribir sin seguir ningún tipo de estructura o sin tener en cuenta los elementos que forman parte del relato narrativo sería un error. Normalmente los escritores colocan palabras claves para que se repitan a lo largo del texto y que ayudan al lector a prestar más atención, de manera que es consciente en eso que el autor quiere remarcar. Ubicar esas palabras claves pueden resaltar que son de gran ayuda para la comprensión del texto. Número 7, haz predicciones, algo que siempre está en nuestra mente y es la expectativa. Expectativa ante cualquier cosa y hace predicciones de cómo terminar el texto, nos ayuda a involucrarnos en el mismo. Número 8, visualiza una estrategia que verdaderamente pueda ayudarnos en la hora de comprender un texto es crear nuestras propias imágenes mentales y que de eso estamos leyendo. Número 9. Organizadores de texto. A la hora de estudiar o comprender un texto de mayor extensión, los organizadores de texto pueden convertirse en nuestros mayores aliados. Puede que los conozcamos como mapas conceptuales, algo muy parecido a un resumen de texto, pero más ordenado. Y en estos mapas tomaríamos los datos más relevantes, los cuales uniríamos mediante conexiones con sus respectivos conceptos. Si existe alguna relación entre un concepto y otro, resulta muy positivo y hacer una conexión entre ellos o una jerarquía
que ayude a ver de una manera gráfica cómo se afecta al otro y viceversa. Número 10, evalúa lo aprendido. Una vez que hayamos leído el texto en cuestión, se verifica lo que hemos entendido. Y obviamente, pues existen partes que nos hayan costado más. Es muy importante para lograr una total comprensión del texto. Si existe algo que no haya quedado del todo claro y somos conscientes de ello desde un principio, es mucho mejor percatarse de ello a tiempo para poder corregirlo. Número 11. Cuestiona el texto. A medida que vayamos leyendo, debemos tomar en cuenta el tiempo que sea necesario para cuestionar el contenido. Realizar preguntas y acercarse como estamos leyendo y nos ayudará a comprender su planteamiento al mismo tiempo que puede proporcionarnos una nueva perspectiva. Si nos cuestionamos eso que hemos leído, seremos capaces de interpretar mucho mejor el relato. Número 12, el entender para. No somos máquinas, por lo que de la misma manera que nuestros músculos se cansan después de realizar una actividad física, nuestros ojos y nuestra mente también pueden sentirse en cansancio tras largos periodos de tiempo leyendo sin tener descanso. Lo más probable es que nuestra comprensión y atención disminuyan considerablemente. Lo más aconsejable es que en estos casos se deben tomar descansos realizando otro tipo de actividad que nada tenga que ver con la lectura. Número 13, monitorea y repara tu entendimiento. Como lectores tenemos que estar concentrados en estos aspectos que estamos verificando, poniendo toda nuestra atención en el relato para poder comprender su argumento. Sí entendemos este caso porque precisamente vamos entendiendo que releer es algo importante, pero también ayuda a que se concentre el texto. Entendemos que esta técnica es fundamental durante la educación secundaria, ya que ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y a reparar cualquier falta de entendimiento ante lo que se avanza. Número 14, parafrasea. Una excelente estrategia de comprensión lectora que podemos llevar a cabo cuando tenemos muy claro algún concepto de un texto es tratar de repetir eso que acabamos de leer, pero empleando nuestras propias palabras. Número 15, tomar apuntes. Los apuntes son una parte importante del aprendizaje, puesto que nos sirve de repaso. Sirve para ubicar los puntos importantes del texto y para organizar la lectura del mismo y unas notas realizadas a mano. Número 16, ajustar el ritmo en el que se lee. Es muy probable que cuando comencemos a leer un texto vayamos mucho más rápido, pero conforme avancemos en el relato del ritmo de lectura disminuya, ya que nuestra mente se cansa ante estos elementos. La comprensión es más importante que la velocidad, así que él se comprende, obviamente, pues se gana. Número 17, tener prioridad por alguna información. Esta es una técnica de comprensión lectora importante, ya que en algunas ocasiones los autores, además de dar a conocer la idea principal de su relato, también mencionan una serie de detalles que le dan una forma a algunos aspectos para complementar la idea. Y obviamente, pues es un aspecto principal. Esto puede determinar, confundir al lector y obviamente pues nos centramos en la búsqueda de los elementos que nos atraen o que nos interesan. Número 18, proponer un objetivo como lector.
Para muchos leer resulta apasionante y para otros es simplemente una actitud o actividad más. Lo que sí es un hecho es que se puede afectar tanto a lectores como a personas que se dedican a verificar estos elementos y que obviamente marcar una serie de objetivos, recoger la información y tomar algunos descansos. Número 19, conexiones textuales. Para tener una mayor comprensión del texto no es suficiente con leerlo, también es necesario detectar relaciones dentro del propio relato. En el caso de que este fuera bastante extenso, los conectores ayudan más para llevar a cabo esta labor. Número 20, haz una lectura rápida donde se da a conocer los elementos más importantes, no importa que sean superficiales, pero sirven para obtener una idea general de lo que ocurre en la historia. 21 para resumir, preguntar en este caso, y obviamente es una forma de reflexionar y hace que planteemos una serie de preguntas o aspectos que se están manejando desde los tipos de la lectura, precisamente para la forma de la implementación. Ya que nosotros identificamos todos estos tipos de aprendizaje, pues vamos a entender precisamente que uno de los elementos que se pretenden lograr es niveles de comprensión. Entonces, ¿qué es un nivel de comprensión? Pues los niveles de comprensión son las etapas que se atraviesan al leer un texto, desde lo más básico hasta lo más complejo. Los niveles de comprensión lectora, pues son varios. Primero tenemos el literal, que es entender lo que el texto dice de forma explícita. El inferencial, que es comprender a partir de indicios que proporciona el texto. Es crítico porque evalúa el texto, cuestiona su veracidad, analiza los argumentos y redacta rasgos. Apreciativo es conectar con el texto a nivel emocional, identificando el estilo literario, las figuras retóricas, el tono y la atmósfera. Creativo es utilizar el texto como inspiración para generar nuevas ideas, perspectivas o creaciones. ¿Cómo mejorar la comprensión lectora? Pues es conocer los diversos niveles de lectura, desarrollar estrategias útiles para comprensión, análisis e interpretación de textos, utilizar procedimientos y estrategias de la comunicación escrita, evaluar las producciones tanto de las propias como ajenas para un criterio objetivo y expresar de forma coherente, creativa y educativa. Entendemos que cada nivel de comprensión activa, pues es diferente a alguna estrategia cognitiva para establecer un sentido y comprender el contenido que se ha estado trabajando. La comprensión literal consiste en atender lo que el texto dice de manera explícita. La comprensión inferencial se refiere a comprender a partir de indicios que proporciona el texto. La comprensión crítica se refiere a que se evalúa precisamente ese tema, personaje y el mensaje. Y entonces, pues verificamos que pues hay varios tipos de lecturas, cuáles son los aspectos más importantes para trabajar y que obviamente uno de los elementos es la toma de apuntes, porque precisamente si nosotros no trabajamos en una buena técnica, pues jamás vamos a poder estructurar un buen apunte. ¿Cómo se toman los apuntes mientras se maneja la parte del estudio? Pues precisamente la toma de notas es una técnica de estudio que consiste en resumir una información para trabajos escritos y exposiciones.
De esta manera se recolecta bastante información, aspectos importantes y obviamente pues se quedaron en este caso pues la toma de los apuntes como algo muy personal y con muchas características, pero hacen la diferencia. Otro de los elementos que vamos a analizar, pues precisamente es la parte de elaboración de fichas de trabajo. La elaboración de las fichas de trabajo, pues precisamente manejan esta estructura y estos aspectos para que nosotros podamos como ir trabajando, ir verificando y más que nada, pues darnos cuenta que una ficha de trabajo debe cubrir ciertos aspectos. El autor, el título, número de páginas, el sujeto en este caso o tema, la fecha en que se publica y bueno, pues así vamos a ir como colocando diversos aspectos o características y que obviamente pues las fichas de trabajo como tal se utilizan en diversas situaciones educativas. Primero que nada, pues vamos a entender que precisamente cuando nosotros estamos trabajando, tenemos que ir identificando cuáles son las fichas que ya se tienen para poder nosotros también pues clasificar este tipo de clases y analizar cuáles son los elementos más importantes. Mm, mm, mm. Ejemplo de ficha textual. Nosotros entendemos que precisamente aquí es donde se manejan cuáles son los elementos más importantes, la forma o los aspectos de la mejor utilizar ciertas áreas o espacios y también pues en este caso pues es como facilitar o validar cuáles son las herramientas que se han estado utilizando para poder nosotros pues a lo mejor en cierto momento ir trabajando con el estudiante y verificar cuáles son esa parte importante de las estrategias de aprendizaje. Entonces, pues como tal, las estrategias de aprendizaje son las técnicas y métodos que ayudan a los estudiantes a adquirir conocimientos y habilidades de manera efectiva. Son herramientas que se pueden usar para planificar, supervisar y regular el proceso de aprendizaje. Los beneficios de las estrategias de aprendizaje son desarrollar el pensamiento crítico, ayudar a resolver problemas, potenciar las habilidades, fomentar la autorregulación, facilitar la transferencia de conocimiento, desarrollar habilidades metacognitivas. Las estrategias de aprendizaje son construir motivaciones, en este caso, planificar, hacer resúmenes, tomar notas, responder preguntas, describir cómo se relaciona la información y buscar sinónimos, hacer tarjetas por cada tema, resolver problemas prácticos y revisar evaluaciones anteriores. Dentro de los factores que influyen en las estrategias de aprendizaje, podemos identificar que el objetivo de aprender, en este caso, es el contenido del estudio, las capacidades del alumno, las limitaciones del mismo y el estilo de aprendizaje. Es importante ver que las estrategias de aprendizaje pues son esenciales para un aprendizaje significativo y precisamente porque el desarrollo intelectual del estudiante es lo que va a estar manejando esos elementos y esos aspectos que se han retomado ya con anterioridad. Obviamente, pues entendemos y verificamos que para utilizar este tipo de sección, pues es importante estar al pendiente de nuestras necesidades y la de los chicos. Entendemos entonces que algunos pasos que se pueden tomar es evaluar los requisitos del examen, obviamente para poder entender qué se va a establecer,
así como identificar los temas y los conceptos de precisamente una evaluación, que en este caso sería un examen. Se establece una meta para definir un objetivo claro para el examen, como el ejemplo de hacer ciertas calificaciones y en este caso, pues dominar temas complicados. Em, Otro de los aspectos es establecer una meta porque se definen los objetivos de una parte clara en el examen, como por ejemplo lograr ciertas calificaciones y dominar en este caso la parte compleja, crear un horario de examen y que obviamente, pues en este caso, el horario del estudio precisamente tiene que ver con diseñar un horario que sea conveniente con los tiempos y obviamente también pues la gestión, la parte de elegir la estrategia, aprendizaje más efectivo y obviamente pues ahora se va a basar en un requisito de unas sesiones de estudio como son la parte de la síntesis, que es hacer tarjetas para cada tema de forma muy específica, preguntas de prácticas que resuelve problemas prácticos y recibe evaluaciones anteriores, visualización al estudiante y que pueden ser diagramas, gráficas o mapas mentales para representar los temas de ciencia más importantes. Y que obviamente de aquí partimos con la enseñanza de alguien que explica el concepto complicado a un compañero y que obviamente esto se convierte en un conocimiento previamente adquirido. La autoevaluación es precisamente evaluar periódicamente su progreso del estudiante y cuando pueda identificar otras áreas de oportunidad, pues las trabajaríamos. La parte de la reflexión sobre la experiencia del aprendizaje, entendemos que después de precisar un examen, vale la pena que el estudiante reflexione sobre la efectividad de las estrategias utilizadas. Esto permite detectar qué funcionó y qué podría mejorar para el futuro. Las consideraciones finales serían, pues que hay que seguir este ejemplo práctico y se pueden desarrollar prácticas eficazmente estratégicas y que el aprendizaje adapta a sus necesidades. Recuerda que el estudio del aprendizaje y las preferencias de cada persona son únicas. Así es que no se dude en adaptarse y experimentarse con distintas estrategias para encontrar la clave y que sea constante, mantener una mentalidad positiva y evaluar y ajustar continuamente el enfoque de la función de sus afecciones o progresos de un conocimiento. Tenemos también que nos preguntan cuáles son los tipos, en este caso del ejemplo de estrategias de aprendizaje, y que obviamente pues esta parte es como la herramienta fundamental de aprender a leer, de detenernos, de verificar qué tipo de herramientas se está utilizando y que incluso pues podemos nosotros ver que en una ficha de trabajo pues también se trabaja precisamente con algunas características y pues entendemos que es un conjunto de técnicas, herramientas y recursos que se establecen para mejorar y fortalecer un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entendemos entonces que para que se utilicen las estrategias de aprendizaje, pues se tiene que volver a esa parte eficaz donde se maneja el aprendizaje y la enseñanza, así como una parte del obstáculo donde facilita la comprensión de conceptos y obviamente pues a detalle. Cada uno de estos elementos pues se manejan precisamente porque pues somos capaces de poder brindarle el apoyo y obviamente pues si nosotros estamos verificando que es una situación de ficha de trabajo, pues entonces dar la oportunidad de poder identificar y poder verificar cuáles son las necesidades. Ahora tenemos que son las estrategias del aprendizaje, algunos elementos importantes.
En los tiempos modernos, en los que el conocimiento y la información están al enlace, obviamente, o al alcance de nuestros dedos, la capacidad de aprender efectivamente es una habilidad porque se convierte en algo fundamental. Ya se trata de un estudiante que busca la excelencia académica o de un profesionista de un pleno conocimiento de su carrera y obviamente entender y utilizar estrategias de aprendizaje efectivas, teniendo también, he visto que a lo mejor en algunos casos, pues estos aspectos principales se manejan en el ámbito docente. Y podemos considerar que la definición de estrategias para el aprendizaje como un conjunto de métodos y técnicas se enfocan como parte propositiva y deliberada que se utilizan para mejorar los procesos en la parte de enseñanza. Sabemos también que pues los objetivos o las estrategias de aprendizaje son poderosas herramientas para lograr objetivos específicos y mejorar la experiencia de aprendizaje en general. Estos objetivos trascienden y adquieren un conocimiento para abarcar un aspecto de adquisición. Sabemos que se promueve el aprendizaje profundo y veamos en estas estrategias cuáles son. Primero tenemos mejorar la comprensión y las estrategias de aprendizaje pues buscan fomentar un nivel de comprensión más profundo al hacer que el alumno se involucre efectivamente en el material de los temas. El alumno puede desarrollar una base sólida para sus aprendizajes futuros. Número dos, fortalecer la retención. En este caso, uno de los objetivos principales de la estrategia de aprendizaje es mencionar la retención a largo plazo. Es una técnica como se manejan los dispositivos, se hace la repetición espaciada y la práctica de recuperación que nos ayuda a la parte de fortalecer las vías de la memoria, facilitando la recuperación de las diferentes conexiones. Entendemos que se fomenta la habilidad del pensamiento crítico, las estrategias de aprendizaje fomentan el pensamiento y que obviamente se analiza la información y se llega a un bien común. El promover la transferencia de aprendizajes nos lleva a un propósito final de la estrategia donde vamos a verificar nuevas situaciones y contextos. Esta parte de transferibilidad permite a los estudiantes cerrar la brecha entre la otra parte de la práctica y el significado irrelevante. Entendemos entonces que ahorita pues en este tema vamos a ir viendo lo que es la palabra cultivar habilidades y categorías cognitivas, que son precisamente la parte de la herramienta que se está manejando estratégicamente para poder desarrollar estas habilidades y que obviamente las características de las estrategias pues son intencionalidad, que es una estrategia de aprendizaje que coincide en la interacción de los alumnos y de la materia de estudio. La adaptabilidad, que es la capacidad de las estrategias para cada estudiante y para enseñar el cumplimiento y necesidades del mismo. La participación activa, que son estrategias de aprendizaje que promueven el compromiso como materia y obviamente pues entendemos que la información de manera incidental, los alumnos tienen que asumir un rol activo y que obviamente, pues en este caso, a través de las diversas actividades y técnicas, el docente va a tener un aprendizaje significativo. La parte de la transferibilidad dice que las estrategias de aprendizaje buscan facilitar
aspectos de conocimiento, de habilidades y entre nuestras situaciones del contexto. Por ello es un elemento muy importante a través de distintos escenarios. ¿Cuáles son estas pautas para poder apoyar? Los alumnos asumen con responsabilidad dentro del proceso de aprendizaje establecer metas y desarrollen rutinas de estudio. Al fortalecer las habilidades de autorregulación, los alumnos se vuelven más disciplinados, organizados y prácticos en la gestión de su ámbito de estudios. Y entendemos que precisamente se verifican las distintas categorías de la clasificación y que obviamente pues estos 5 tipos de las estrategias pues ya son explicados con los profesores. Las estrategias precisamente cognitivas y metacognitivas se manejan con una herramienta dentro de lo que es el edificio precisamente de los software educativos. Manejamos las estrategias socioafectivas que también tienen que ver con una baja de algún estudiante y que obviamente pues estas estrategias digitales se vuelven una necesidad. Esta clarificación aprovecha los recursos de la parte tecnológica para fortalecer, en este caso, pues cuáles son las diversas herramientas o contextos de los cuales pues ya me están dando esa pauta para poder verificar cuáles son las estrategias de aprendizaje. Es importante mencionar que pues sí se están manejando algunos elementos que esperamos se pueda concretar y que obviamente pues podamos también entender esta parte de cuáles son y para qué son las herramientas de turismo. Y entonces, en este caso, pues vemos que este tipo de herramientas de aprendizaje y rubros, principalmente de grupos y de contextos, pues precisamente verificar cuáles son esas herramientas. Cada docente pues tiene la libertad de verificar la información y darla a conocer de forma concreta para que no tengamos como ese tema de la elaboración de una parte muy importante en el ámbito educativo. Entendemos también que, bueno, si nosotros también trabajamos esa parte, creo yo que podemos verificar que en el aula cada una de las etapas está conectadas con uno de los 4 tipos de aprendizaje y que obviamente pues esto es complejo porque pues cada uno maneja sus posturas diferentes y que al final pues no hemos llevado como ese seguimiento para poder implementar. Dentro de estos elementos pues vamos a poder colocar lo que es las estrategias de aprendizaje y que son la síntesis o resumen, mapa conceptual, etcétera. Y que obviamente pues esto nos va a ayudar a verificar cuáles son los aspectos que se pagaron pero no se realizaron, cuáles son los aspectos auditivos, cuáles son los que en este caso pues pican con ese orgullo de la elaboración de una ficha. Entendemos sus situaciones y también es importante que midamos precisamente en un contexto diferente. Sabemos que cada uno de nosotros pues tiene una buena estructura y con esto pues también trabajaríamos algunas actividades. Con esto, pues damos por terminado precisamente cuáles son las herramientas, cuáles son las técnicas y estrategias realmente de un contexto educativo y que obviamente pues esto tiene que ver con cuáles son los elementos que se están evaluando. Dentro de estos aspectos, pues vamos a ver que precisamente hay herramientas muy importantes para poder determinarlas. Dentro de estos aspectos, pues nosotros consideramos que cada uno de estos elementos sí es como una guía, como un elemento del cual se tiene que trabajar y que obviamente pues nosotros tenemos ya que considerar
qué es lo que se requiere ver para poder tener en mente pues esta estructura. Entonces, pues con esto damos por terminado ya el tema y pues les voy a mandar las actividades. Cualquier situación quedó a sus órdenes.